Bueno, pues el Señor está en el negocio de transformar vidas y cuando venimos a Él, a medida que se lo vamos permitiendo, entonces Él empieza a transformarnos. Pero Él es un caballero y Él no va a venir a intrometerse ni a meterse de forma obligatoria, sino que Él va a esperar a que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón, le entreguemos la llave para que Él habite en el mismo. Y les quiero decir que desde el año pasado yo he venido a través de un proceso de transformación total, diría yo, y he podido recibir y presenciar el amor de Dios, su presencia y su poder en mi vida. Y les quiero decir que el día de hoy, así como Él lo ha venido haciendo conmigo, Él lo quiere hacer contigo. Pero quiere que tú tengas un corazón dispuesto a dejarte transformar por Él. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí por diferentes motivos. Posiblemente alguien los invitó. Necesitan una palabra fresca de parte de Dios, necesitan algún tipo de confirmación, pero no importa cualquiera que sea el motivo. Yo te invito a que abras tu corazón y tú permitas que Dios sea hablando de ti a través de la palabra que tengo en este día. Bueno, lo primero que quiero compartir es que para nosotros recibir transformación en nuestras vidas tenemos que tener la disposición y el deseo de dejar que Dios lo haga. Cuando vinimos a los pies de Cristo, como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez venimos a Cristo, tenemos que abrazar la promesa de que todo lo viejo ya se quedó atrás, de que ahora tenemos una nueva identidad en Él. Y quiero saber si ustedes están dispuestos a dejarse transformar por Dios en este día. Si están dispuestos a recibir lo que Dios tiene para ustedes. Porque yo sé que muchos de nosotros sabemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, pero no sabemos cuál es ese propósito. Y si están cansados de eso, les tengo noticia, porque hoy yo les voy a compartir 3 cosas que les van a ayudar a ustedes a poder ser transformados por Dios. Amén. Bueno, pues empecemos con la primera. La primera es buscar y anhelar estar en la presencia de Dios. Dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y estas poderosas palabras encontramos una invitación y una promesa que dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo encontramos, porque eso es lo que Él quiere de nosotros, que realmente busquemos y anhelemos estar en su presencia. Y aquí vemos que esto es un llamado a la acción, a la búsqueda, que nosotros tomemos acción y podamos ver, porque es una verdad infalible de quién realmente es Dios. Porque cuando estamos en su presencia, Él se revela su carácter y quién realmente es Él. Buscar a Dios no se trata solamente de momentos extraordinarios en nuestras vidas, sino de constancia. Es como tener una planta. Y si no la regamos todos los días o cuando debe de regarse, la planta se muere. Y eso mismo pasa con nosotros. Y en nuestra vida diaria debemos de asegurarnos de estar en comunión con el Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la búsqueda de su presencia. Y también contar con que el Espíritu Santo nos va a instruir y nos va a guiar. En 1 de Crónicas 16:11 nos anima a buscar al Señor y su fuerza, a buscar continuamente su rostro. Y esta búsqueda se trata de una conexión continua y sincera con Dios. Es como un niño cuando sostiene la mano de su padre y van caminando sin saber para dónde van. Pero el niño va confiado. ¿Por qué? Porque sabe que su papá conoce el camino. Y así mismo debemos de ir nosotros también. Porque cuando confiamos en Dios, le entregamos a Él nuestros planes, nuestros deseos y nuestra voluntad. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos orienta.
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Nuestros corazones y vidas se transforman cuando buscamos verdaderamente a Dios. Y esa transformación no solamente se trata en convertirnos en mejores personas, sino en parecernos más a Cristo, en poder reflejar su amor y su carácter en todo lo que nosotros hacemos. Romanos 12:2 nos recuerda: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es a medida que vamos atravesando por estos cambios que empezamos a ver el mundo de una manera alineada con los propósitos que Dios tiene. Bueno, pues la segunda cosa es creer con todo tu corazón que Dios te puede transformar. Porque no debe de haber duda en nuestro corazón de que Dios todo lo puede hacer. Y es por eso que dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que creer y creer con todo nuestro corazón. También nos dice y nos recuerda en 2 de Corintios 5:7 que vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y entonces debemos de entender y creer que el Señor tiene muchas promesas para cada uno de nosotros, que su palabra está llena de bendiciones para nuestras vidas y que todo lo que está escrito allí no está escrito en vano, está escrito para que podamos ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Cuando venimos a Cristo, mis amados, empezamos a ver que las cosas se nos ponen un poquito más difíciles, pero esto es porque ya el Señor nos va abriendo nuestros ojos espirituales. Ahí es donde aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. También en nuestro caminar vamos pasando por diferentes procesos, porque el enemigo sabe que nos estamos acercando al propósito que Dios tiene en nuestras vidas y eso a él no le gusta. Entonces ahí empieza a atacarnos en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, nuestros hijos, con nuestras relaciones. En todas partes, donde quiera que él encuentre una brecha, él empieza a atacarnos. Y entonces, cuando pasamos por este proceso, estos tiempos suelen ser difíciles. Pero déjenme decirles que a veces Dios permite que pasemos por estos procesos. ¿Para qué? Para trabajar en nuestra fe, para formar nuestro carácter y para crear dependencia de Él. Amén. Y si no, miremos a Job. ¿Quiénes saben la historia de Job? Una gran mayoría, pero no tanto, no hubieron muchos amén. En Job 1, versículos 8 y 10 dice: entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira qué rico es. Y aquí vemos que el mismo Dios es quien le hace la propuesta a Satanás de que probara a su siervo Job. Pero también el enemigo reconoce que el Señor tiene un cercado alrededor de Job y de todo lo que él tiene. Y hoy yo te digo que ese mismo cercado que Dios tuvo alrededor de Job lo tiene alrededor de cada uno de ustedes, de cada una de su familia, de todo lo que ustedes tienen. Y que no importa cómo el enemigo los quiera atacar, él no va a poder prosperar en sus ataques, porque mayor es el que vive en ustedes que aquel que está en el mundo. Amén. Y vemos que luego
Dios sacó a Job victorioso de todos estos ataques, porque en Job 42:10 dice: el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y todo eso gracias a que durante el proceso que Job vivió, él nunca apartó su mirada del Señor. Él nunca dejó de buscarlo y conocerlo. Y en Job 42:6 dice Job al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job pudo realmente ver quién era Dios. Y con esta afirmación vemos que los ojos espirituales de Job fueron abiertos a través de su proceso de transformación. Y puede que así como Job, ustedes estén atravesando por momentos difíciles, pero hoy no importa por lo que estés atravesando. Si realmente estás dispuesto, Dios quiere transformarte. El mismo Jesús también dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Pero también nos dio una esperanza que dice que no nos preocupemos porque ya Él venció al mundo. Amén. Y lo que pasa es que a nosotros se nos olvida y queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestros planes. Pero los que conocemos a Dios un poquito, sabemos que Él no funciona así, que Él tiene su forma de hacer las cosas y Él quiere que nosotros creemos dependencia total de Él. Cuando empezamos a crear esa dependencia de Dios, empezamos a creer sus promesas y Él tiene la posibilidad de trabajar en nosotros y de empezar a transformar nuestras vidas. Y lo único que Él necesita es un corazón dispuesto a dejarse transformar. Y esa es la tercera cosa que debemos de hacer para que Dios transforme nuestras vidas. Como le comenté al inicio, ¿verdad? El año pasado fue un año de transformación total para mí y Dios empezó a hacerlo, porque aunque yo tengo ya un buen tiempo en el caminar con el Señor, realmente siempre he anhelado buscarlo, conocerlo más, porque en Dios siempre hay más. O sea, el día que usted sintió que ya llegó, no, yo creo que ya murió. O sea, y hay una canción que creo que dice que el que ya llegó ya murió. Entonces debemos siempre de procurar eso. Y yo estaba en esa búsqueda insaciable. Y más que nada el año pasado fue que esa era mi prioridad, de yo buscar a Dios en todo. Entonces, aunque yo estaba en mi búsqueda constante, tratando de conectar con Él, estudiando la palabra, orando, sirviéndole, de verdad yo sentía que algo más me hacía falta, que yo no estaba cumpliendo con ese propósito que Él quería hacer en mí. Entonces decidí buscarlo todavía más intensamente. Y déjenme decirles que yo llegué a un punto donde yo me sentía estancada. O sea, yo sentía como que sí, que ya estaba como llegando, pero yo sabía que no había llegado y por eso quería más. Y cuando uno se estanca, uno se empieza a frustrar, ¿verdad? Porque igualmente uno también quiere que sean nuestras fuerzas, pero Dios no funciona así. Pero déjame decirte que Él pudo sacarme de ese estancamiento. Y si tal vez tú te sientes estancado también tengo noticias. Y es que Dios también te va a ayudar a ti a salir de ese estancamiento por el cual puedas estar pasando. Y lo más hermoso, aunque no sé si lo más hermoso para ustedes, pero a medida que uno va aprendiendo uno le va gustando, es que Dios tiene forma de hacer las cosas muy diferentes. O sea, Él siempre supera nuestras expectativas haciendo cosas diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y esto también lo vemos claro en Isaías 55, versículos 8 y 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y como vemos, Dios no siempre actúa de la manera que podemos ver. Él suele actuar de la manera que menos esperamos. Y a veces cometemos el error de entrar a Dios en una cajita
y limitarlo y no permitirle que Él haga libremente lo que Él desea hacer. Y como dije al principio, el Señor es un caballero. Mientras nosotros no tomemos la decisión, Él no va a hacer absolutamente nada. Y es por eso que no debemos limitar a Dios, porque al final del día Él va a hacer lo que le plazca, como le plazca, cuando le plazca y donde le plazca. Y si usted no le abrió la puerta, posiblemente el hermano del lado sí se la abrió y va a hacer con su vida cosas extraordinarias. Amén. Y les voy a decir algo también basado en mi experiencia, y es que tengamos cuidado cuando escuchamos testimonios de otra persona. A mí me fascinan los testimonios y yo empecé a escuchar testimonios de cosas que Dios estaba haciendo, que eran experiencias sobrenaturales que las personas estaban viviendo. Y yo empecé a querer vivir también ese tipo de experiencia, porque dije, si ellos lo están viviendo, yo también lo puedo hacer. Y empecé a hacer de todo para buscar al Señor con la expectativa de yo también vivir esas experiencias que ellos estaban viviendo. Pero había un error, de que yo quería vivir esas experiencias. Y con Dios tampoco las cosas funcionan así. Y yo llegué a un punto donde me frustré, lloré, le reclamé al Señor que cómo era posible. Y como Dios es tan hermoso y a veces cuando uno hace silencio, ¿verdad? Después de toda la queja, Él viene y le responde. ¿Y qué fue lo que el Señor me habló? Me dijo, Marlene, lo que pasa es que tú me estás limitando. Tú quieres tener las mismas experiencias que ellos, pero eso no es lo que yo quiero hacer contigo. Yo quiero tener un trato personal e individual, porque cada uno de ustedes es diferente. Y a mí ya no me quedó de otra que decir, ok. Y definitivamente dejar que Dios tuviera sus experiencias conmigo, dejar que Él hiciera de acuerdo a su voluntad en mi vida y no a lo que yo quería que Él hiciera. Bueno, pues en mi caminar también yo he pasado por muchos procesos y el aprendizaje que yo he tenido de esos procesos siempre termina en lo mismo, porque a veces uno es terco y es en dependencia y obediencia. Porque cuando dependemos de Dios podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no importa la circunstancia, buena o mala, el Señor nos da la fuerza que necesitamos, porque dice que en su gozo está nuestra fortaleza. Y cuando obedecemos a Dios podemos recibir las bendiciones que ya Él tiene. Y lo más importante es que espiritualmente tenemos la oportunidad de crecer y también ser prosperado en todas las áreas, así como Dios prosperó a Job. Y yo no sé si ustedes se imaginan, pero yo dije, wow, si Él me da el doble de lo que yo tengo, yo sería muy chévere, o sea, sería buenísimo. Entonces, imagínense ustedes recibiendo una doble porción de parte del Señor, amén. Bueno, pues nada, en mi ferviente búsqueda, como les dije, yo estaba frustrada, llorando, hasta que me tocó cambiar mi oración. Y yo empecé a anhelar poder estar cerca de Dios, pero sin distracciones. Que yo no tuviera que estar trabajando, sino que yo poder estar sola con el Señor para yo experimentar, conocerlo, buscar, aprender, recibir revelación. Y Dios nuevamente lo hizo de una forma muy inesperada. Porque si usted me pregunta a mí que si así era que yo pensé que Él lo iba a hacer, no, jamás. Resulta que yo sufro, o sufría, pues ya por lo menos en un pie no, de tener unos juanetes, no sé si en su país se le llama así, pero en inglés es bunion. Entonces yo recuerdo que me estaban empezando a molestar mucho y en mi trabajo yo tengo que usar zapatos cerrados. Entonces yo dije, bueno, ya tengo que ir a ver qué solución le puedo poner para ver qué me pueden dar que me pueda ayudar. Entonces fui donde una doctora, me tomó placas y cuando me toma la placa, lo primero que me dice es, tenemos que operarte. Porque el problema no solamente eran los juanetes, sino que ya mis huesos por dentro de los otros dedos se estaban desformando. Entonces eso me iba a mí a causar un problema mayor. Pero cuando ella me está diciendo esto, yo lo que estoy es,
Así literalmente, estaba asombrada, porque mientras ella me está diciendo todo esto, yo lo que estoy diciendo, wow, mira lo que Dios está usando para darme el tiempo de estar con Él. Porque a pesar de que la recuperación iba a ser un poquito tediosa y dolorosa, yo lo que pensaba era en mi luna de miel con el Señor, en ese tiempo que yo iba a poder estar en mi casa sin trabajar, solamente enfocada en Él, los niños en la escuela. O sea, ¿qué mejor yo podía pedir? Nada mejor de ahí. Y vemos que en Eclesiastés 3:11 nos dice que Él todo lo hizo hermoso a su tiempo. Por eso es que es bueno esperar el tiempo del Señor. Bueno, pues no le voy a negar que durante ese tiempo fue un tiempo especial para mí. Yo pude tener un crecimiento espiritual sumamente increíble. El Señor me revelaba a través de su palabra, me hablaba muchísimo. Pero otra cosa que también yo quería era que el Señor me dijera el propósito de Él con mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy una persona a la cual le encanta mucho el servicio en la obra, pero estaba como en muchos lugares diferentes, pero no estaba realmente haciendo lo que yo entendía, aunque no sabía qué era, que Dios quería hacer conmigo. Entonces, nada, me di cuenta de que ya era casi hora de yo volver a trabajar, o tiempo, porque ya iba en mi recuperación. Pero ustedes saben que cuando uno está en luna de miel, mi amor, a uno se le olvida todo, el tiempo llega y tú como que, a volver a la realidad. Pero les cuento que cuando me pasó eso, yo en verdad estaba pensativa. Yo dije, wow, o sea, sí ha pasado el tiempo, todo ha sido hermoso, hemos pasado un tiempo fabuloso, pero yo vuelvo otra vez a mi realidad y yo no sé qué voy a hacer. O sea, este tiempo que pasamos se supone que el Señor me tenía que hablar. Y no me ha hablado. O sea, acuérdense de lo otro, del propósito, de lo que Él tenía con mi vida. Entonces, nada, yo dije, bueno, no voy a dejar que eso me robe todo lo que ya yo he vivido, toda mi experiencia, y simplemente voy a disfrutar del tiempo que me falta. Entonces, nada, ahí yo recuerdo que teníamos una conferencia de líderes y pastores cristianos. Entonces, ya en una semana iba a ser la conferencia, pero el martes de esa semana vinieron Cristina y Camila a la casa a visitarme, y yo sentí como que esa era mi oportunidad de quejarme. Y yo dije, yes, por fin me voy a desahogar con gente que saben por lo que yo estoy pasando, porque durante todo el año yo he estado hablando con ellas de mi búsqueda, de mi proceso, de lo que Dios ha estado haciendo. Cuando yo le conté a Camil lo que me pasó de la cirugía, ellas también dijeron, ay, pero esa era la oportunidad que usted estaba esperando. Y yo, sí, ¿viste cómo Dios funciona? Y así es el Señor. Bueno, lo que yo le dijo, bueno, miren, sí, ha sido un tiempo maravilloso y toda la cosa, pero Dios no me ha hablado. Y entonces imagínense, ya yo tengo que empezar a trabajar y el Señor nada de nada. Y Dios, mis amados, es un Dios tan bueno y que nos ama, que Él le da la sabiduría a las personas con las que nosotros nos rodeamos. Y por eso tenemos que asegurarnos que quien esté alrededor de nosotros sean personas que nos edifiquen, que nos agreguen. Porque déjenme decirle que se dejaron usar y me dijeron, pero Marlene, ¿usted todavía tiene hasta el domingo para que Dios le hable? Y yo estaba como que, porque eso no era lo que yo quería escuchar. Dios siempre nos pone a personas que nos digan lo que necesitamos escuchar, más no lo que queremos escuchar. Y yo simplemente dije, bueno, no me queda de otra más que esperar. Y les cuento que nuevamente Dios lo hizo de una forma inesperada. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a esa conferencia, participamos de un taller. Y en ese taller estaban hablando acerca de la niñez. Y fuimos mi esposo y yo y un grupito más. Y cuando estábamos ahí, todos los que estuvimos ahí, nos sentimos con un llamado de urgencia. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer algo en el ministerio de niños y de jóvenes de Iglesia Victoria. ¿Qué está pasando actualmente? Lamentablemente, según las estadísticas, si nosotros no empezamos a instruir a los niños y a los jóvenes desde ahora en el caminar con el Señor, la iglesia va a ir decayendo y posiblemente la iglesia se vaya a perder. Pero en el nombre de Jesús,
Eso no va a ser así porque aquí habemos soldados, amén. Pero el asunto está en que ya los niños no van a ir obligados cuando tengan una mayoría de edad. Y si la juventud llega, vamos a decir, la próxima generación que está detrás de nosotros y no siguen yendo a la iglesia, ¿qué ustedes creen que van a pasar con sus hijos? No van a ir a la iglesia y cada vez van a ser menos los que vayan a la iglesia. Entonces, nada, yo honestamente después que salí de ese taller, o sea, el Señor como que me abrió los ojos. Yo dije, wow, me sentí sumamente tocada. Si usted me hubiera preguntado a mí antes de ir a ese taller que si eso era lo que yo quería hacer, no, nada que ver. Pero cuando yo entré a ese taller, yo sentí el llamado de parte de Dios y la urgencia para que nosotros hiciéramos algo y tuviéramos la oportunidad de transformar vidas, de transformar familias, de transformar a nuestra comunidad y de transformar al mundo. Porque donde quiera que cada uno de esos niños, de esos jóvenes vayan, van a ir instruidos con la palabra de Dios y van a tener algo que aportarle a la sociedad. Amén. Bueno, pues nada, nos sentimos con esa urgencia de trabajar en este ministerio. Hablamos con los pastores y gracias a Dios, bueno, pues ya con mi esposo y yo y un equipo de líderes maravillosos que tenemos, vamos a empezar a trabajar en ese ministerio. Y la idea es que sea un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Entendemos que eso es una responsabilidad sumamente grande, pero también sabemos quién nos ha llamado. Y cuando Dios te llama, mi amado, simplemente di, heme aquí. ¿Por qué? Porque el Señor te va a capacitar, el Señor ya te ha equipado, el Señor te va a proveer con los recursos, las herramientas, las personas y todo lo que tú necesites. Esos son los momentos donde usted simplemente va con los ojos cerrados porque usted sabe que Dios se va a proveer. Amén. Bueno, y simplemente, ¿qué hay que hacer? Hay que tener la disposición y el deseo de serlo y de ser parte de un movimiento transformador. Y en este ministerio lo que queremos hacer es alcanzar a la niñez para Cristo dentro de un espacio en donde ellos puedan adorar al Señor a través del servicio, siendo parte de una comunidad de fe donde crezcan espiritualmente y compartan el evangelio con otros. Y aprovecho para dar un anuncio. Si usted quiere ser parte de algo mayor y usted quiere ayudar, inspirar, transformar la vida de estos niños, de estos jóvenes, aquí tienes una puerta abierta. Así es que te invito a que hables conmigo o con mi esposo para ser parte de esto, porque déjenme decirle que Dios va a hacer grandes cosas con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con cada uno de ustedes. Porque es que lo más hermoso de esto es que esto se transmite, esto no se queda y no es que, los niños, pero yo estoy seguro que si tu hija va a tu casa y tú dices me duele la espalda y tu hija te empieza a orar, o sea, ya está impactando. O si van en la escuela y pasa un problema y el niño sabe que tiene el poder porque a través de Jesús tiene el poder de sanar a un enfermo, lo va a transformar. Y eso es lo que nosotros queremos, que nuestros niños puedan ser equipados, que sus dones y talentos sean desarrollados y que el Señor se glorifique a través de ellos y que nos use a nosotros como un instrumento para nosotros poderlo lograr. Y déjenme decirle que cuando yo miro atrás, a mí no deja de impresionarme ver lo que Dios ha hecho hasta ahora. Y eso fue todo porque yo, a través de mis procesos, porque yo tuve un flashback donde Dios me mostró todo lo que yo había vivido para este momento. Y de verdad que yo dije, wow, Señor, pero de verdad que para este momento tú me estuviste preparando. Porque si yo no hubiera tenido tal experiencia, yo no hubiera podido hacer eso ahora. Y esta otra experiencia, wow, y es increíble cómo realmente
todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y cuando Él lo hace en su tiempo. Y les puedo decir también que esto es solamente una de las cosas que Él hizo, porque eso era lo que yo estaba buscando. Pero a medida que nosotros lo buscamos, lo conocemos, creemos en Él y dependemos de Él, todo lo demás se empieza a añadir. Como les digo, su palabra no es en vano. Y nosotros literalmente, después que aceptamos el llamado, y mi esposo está aquí de testigo, miren, ha sido como cuando uno pone los dominós ahí en el frente. Entonces tú le das a uno y empieza todo eso a caer, pero en vez de caerse porque se está desplomando, han sido las bendiciones que han llovido a nuestras vidas. Y les voy a decir algo, eso es lo que ha pasado con nosotros. Pero yo tengo un sentir grande en mi corazón de que mayores cosas Dios quiere hacer con ustedes y que las bendiciones que les va a traer a ustedes van a ser muchísimo más grandes que las que ha venido trayendo a nuestras vidas. Y yo sé que Dios solamente está comenzando, que eso es solamente una probadita para que vean qué bueno es Él. De que cuando nosotros decimos, heme aquí, el Señor se provee, el Señor transforma, el Señor hace lo que uno le está permitiendo que Él haga, pero igualmente necesita que nosotros lo busquemos, que le creamos y que estemos dispuestos a recibir de parte de Él. Y les quiero pedir, si pueden ya, se pueden ir poniendo de pie. Ya voy terminando. Asimismo como inicié con el versículo de 2 de Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos urge a que vengamos a Él con corazones humildes, dispuestos a dejarnos procesar para que Él pueda cambiarnos, ya que cuando estamos en Él tenemos una nueva identidad. Realmente somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Y entendiendo que Él es un Dios de promesa, un Dios fiel que cumple todo lo que ha prometido, pero Él no lo puede hacer y no lo va a hacer a menos que nosotros le digamos que sí, que estamos dispuestos a dejar que Él lo haga. Y yo te pregunto a ti, porque yo sé que posiblemente tú puedes estar pasando por una de estas situaciones de las que hablé, situaciones laborales, en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. Tal vez tú viniste aquí sin saber qué era lo que Dios quería hacer o buscando una respuesta. Y mi pregunta para ti es, ¿qué tú vas a escoger el día de hoy? ¿Tú vas a decidir que Dios te transforme o vas a seguir batallando esa batalla tú solo? Solamente tú puedes tomar esa decisión en este día. Yo no la puedo tomar por ti. Y si tú sientes que Dios te habló a través de esta palabra y que Dios te quiere transformar a ti también, así como lo ha hecho conmigo, yo te quiero invitar a que tú pases al frente para que oremos juntos. Porque Dios necesita personas que crean realmente que Él lo puede hacer. Personas que sí estén buscando una transformación real. Personas que sí quieran ver qué propósito Dios tiene con sus vidas. Porque a menos que queramos hacerlo y que digamos, heme aquí, el Señor no lo va a hacer. Así es que si hay alguien que quiera que Dios transforme su vida a partir de ahora, de una forma inesperada, diferente, porque como les dije, a Dios no lo podemos encasillar. Dice en Jeremías 32:17, oh Dios soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Y el profeta empieza diciendo esto. Eso es el inicio de su oración, reconociendo que para Dios no hay nada difícil, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el único que es capaz de transformar las cosas imposibles en posible, el único que es capaz
de realmente hacerte ver a ti que Él todo lo puede, porque Él es un Dios de milagro, un Dios de promesa y un Dios fiel que nunca falla. Amén.